Hare Krishna, mis reverencias, Jai Shri Prabhupada. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos conmemorando el día de aparición de Bhaktivinoda Thakur, un gran maestro de nuestro linaje espiritual, alguien conocido como el séptimo Goswami, para que sepan la importancia intelectual que tiene esta persona para nuestra filosofía. Fue el primero en predicar en inglés, ¿sí? Muchos años antes de Srila Prabhupada. Fue la primera persona que sacó conciencia de Krishna de la India. Vamos a hablar sobre esta gran personalidad hoy, Bhaktivinoda Thakur. Voy a hacer un raconto rápido de sus comienzos, o sea, es una especie como de mini biografía de su nacimiento y su, digamos, joven adultez, ¿sí? Y ahí, más o menos para conmemorar, no vamos a leer o contar toda la biografía de Bhaktivinoda Thakur, pero nos vamos a concentrar en sus primeros años, por así decirlo. Él nació en 1838, ¿sí? En 1838 fue la aparición de Bhaktivinoda Thakur. Su nombre de nacimiento no fue Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur son dos títulos que él tiene, títulos que tienen que ver con su intelectualidad espiritual. Thakur o Thakura es un título que nosotros podemos traducir como señor, como don, ¿no? Como de cierto como prestigio social, una persona como de cierto prestigio social. Y Bhaktivinoda es un título espiritual que se le entrega debido a su intelectualidad. Él fue uno de los grandes teólogos de conciencia de Krishna, por eso también se lo mencionaba, se lo llamaba como el séptimo Goswami, ¿sí? Se lo pone como al nivel de los 6 Goswamis de Vrindavan, por la cantidad y la calidad de la literatura espiritual que él produjo. Editó más de 100 libros, Bhaktivinoda Thakur, muchos de los cuales tenían que ver con la filosofía de conciencia de Krishna. Entonces, Bhaktivinoda fue un título que sus padres le otorgaron justamente por este gran desarrollo de literatura espiritual que él tuvo. Pero cuando nació, él nació como Kedarnath Datta. Kedarnath Datta fue su nombre de nacimiento, 1838. Nació en lo que hoy es Bengal Occidental, en una aldea llamada Ula, ubicada más o menos a 100 kilómetros de Calcuta. Es una, digamos, de las ciudades o de los pueblos que lindan, que bordean Calcuta. Calcuta es una enorme ciudad, es una de las ciudades más grandes del mundo. Y alrededor hay muchas localidades, ¿sí? Otras pequeñas ciudades. Bueno, Bhaktivinoda Thakur nació en una de estas pequeñas ciudades, una aldea en realidad. Ula se llamaba el lugar, ubicado apenas a 100 kilómetros de Calcuta. Su padre se llamaba Ananda Chandra Datta y su madre era Jagannath Mohini Devi. Y tanto del lado de la madre como del lado del padre, bueno, tenía, digamos, como ancestros famosos. Por ejemplo, bueno, ambos eran devotos de Krishna. Vamos a aclarar eso. Bhaktivinoda Thakur, él nace en una familia consciente de Krishna. Tanto su madre como su padre eran Vaishnavas. De hecho, él era descendiente de un asociado íntimo de Nityananda Prabhu. Bhaktivinoda Thakur era descendiente de sangre de alguien que había estado y que había participado de los pasatiempos de Nityananda, una persona que aparece en el Chaitanya Charitamrita, Krishna Ananda es el nombre de esta persona, un asociado íntimo de Nityananda Prabhu. Bueno, por el lado del padre, por línea paterna, él era descendiente de este devoto, Krishnananda, asociado íntimo de Nityananda Prabhu, y por el lado de la madre, él venía de una familia de terratenientes opulentos, o sea que de niño él tuvo un muy buen pasar, vivió en lugares de lujo y tuvo una excelente educación. La familia tenía, digamos, bastante dinero para la época y venían de, como dije, de una tradición de terratenientes. Y él, Bhaktivinoda Thakur, fue el tercero de 6 hijos. ¿Sí? Sus padres tuvieron 6 hijos en total, pero él fue el único que sobrevivió. De todos los niños que tuvo la familia, la mayoría falleció de muy pequeños, muchos debido al cólera, que en aquellos años era bastante rampante en la India. ¿Sí? Muchas personas se contagiaban y fallecían de cólera.
Entonces él fue el tercero de 6 hijos, tuvo, digamos, una infancia con un muy buen pasar. Los padres ambos eran devotos de Krishna. Él de hecho hasta descendía de un asociado íntimo de Nityananda Prabhu. Él se educa, como todas las personas de buen pasar de la época, en colegios ingleses. Acá estamos hablando de un periodo 1800, ¿no? Mediados del 1800, un periodo de colonialismo pleno europeo en la India, no solo de los británicos, también estaban los franceses fuertemente instalados en la India, los holandeses estaban también fuertemente instalados en la India, había mucha penetración cultural europea en la India en ese momento, y para los que eran de buen pasar, para las familias más económicamente establecidas, era de cierto prestigio que sus hijos fueran a colegios europeos, básicamente colegios ingleses. Bueno, él tuvo esa oportunidad, Bhaktivinoda Thakur pudo educarse en distintos colegios ingleses, ahí aprendió el idioma, aprendió el inglés, también aprendió sobre filosofía europea, sobre la literatura clásica europea, entonces ya de muy joven, digamos para lo que era un niño promedio en la India, era una persona bastante desarrollada intelectualmente. A los 14 años, viendo que tenía como cierta facilidad para el estudio, un tío de él, un tío de Bhaktivinoda Thakur llamado Kashi Prasad Ghosh, que era un poeta famoso de la época y también era un dueño de un periódico, de un diario que se publicaba en Calcuta, decide hacerse cargo del niño y llevárselo a Calcuta, ¿sí? Sacarlo de la aldea de Ula y llevarlo como a la gran ciudad para mejorar sus opciones de estudio, y se hace cargo de él, se hace cargo este tío de su sobrino, de Bhaktivinoda Thakur. Esto cuando él tenía 14 años. Entonces él deja a su familia en la aldea de Ula, se muda con su tío a Calcuta y ahí conoce una casta o digamos conoce una parte de la población con la cual él después se estaría vinculando durante muchos años, que es la comunidad Badalok, Badalok, que eran los intelectuales de la India, ¿sí? Y de esta comunidad de intelectuales luego surge un movimiento que se conoció como el Renacimiento Bengalí, que fue una especie como de intento de revitalizar la cultura tradicional de la India y ponerle un freno a la penetración cultural europea, ¿sí? Distintos intelectuales de distintas áreas. Había escritores, había pensadores, había artistas, distintos intelectuales se unen en una especie como de movimiento cultural que intentó revalorizar el saber ancestral de la India y también frenar un poco todo el avance europeo, porque a diferencia quizás de otras invasiones que había tenido la India históricamente ha sido invadida por los persas, por los griegos, por los musulmanes, pero a diferencia de las otras invasiones, la penetración cultural europea fue muy agresiva. Los europeos básicamente cambiaron el pensamiento de la India. De hecho, hoy uno va a la India y en las ciudades más importantes es como estar en cualquier otra parte del mundo, está completamente globalizado. La gente se viste igual que nosotros, come la misma comida que nosotros, usa los mismos electrodomésticos que nosotros, o sea, el mundo se globalizó. Si uno quiere ver un poco de la India tradicional, se tiene que ir hacia las aldeas, tiene que ir hacia las zonas más rurales. Pero pasa en la India y pasa en todas partes del mundo. Si yo me voy no sé, a Dinamarca, la gente en Dinamarca tiene la misma marca de ropa que tengo yo, usa los mismos electrodomésticos que uso yo, ve las mismas series que miro yo, o sea, el mundo se globalizó, hay una penetración cultural de Occidente en todas partes del mundo. Y bueno, esto lo vieron en aquel momento, en el 1800, algunos intelectuales y dijeron, no, esto hay que frenarlo. Entonces, esta comunidad de pensadores formó luego un movimiento que intentó justamente poner freno al avance cultural europeo en la India, y Bhaktivinoda Thakur, él formó parte de eso, ya como de adolescente, ya formaba parte de ese mundo gracias a su tío, que era poeta, que era dueño de un diario y estaba metido en ese ambiente.
Y ahí no solamente sigue estudiando la literatura clásica europea, no solamente continúa aprendiendo cada vez más y mejor el inglés, sino que también empieza con sus estudios de sánscrito, justamente en esto de intentar revalorizar lo que ellos tenían como patrimonio cultural. El tío lo manda a aprender sánscrito y Bhaktivinoda Thakur ya a partir de los 14 años empieza a estudiar lo que sería el idioma original de la India, ¿sí? El idioma original de la cultura del yoga. Y en paralelo a esto, por interés propio, Bhaktivinoda Thakur empieza a estudiar la Biblia y el Corán, ¿sí? Empezó a interesarse también por el pensamiento espiritual, filosófico, religioso de otras tradiciones, de otras culturas. Él, a pesar de haber sido criado como Vaishnava, como devoto de Krishna, él tiene en su adolescencia y en su, digamos, temprana adultez la curiosidad por indagar en otros textos espirituales y puntualmente estudia la Biblia y estudia el Corán. Y también empieza a publicar, ¿sí? Porque Bhaktivinoda Thakur ya en ese momento, siendo prácticamente un adolescente, empieza a escribir poesía y empieza a publicar poesía. Empieza a publicar libros de poesía, también empieza a publicar distintos artículos en diversos diarios de la época. Y entonces empieza como a perfilarse como un intelectual, por así decirlo. ¿Sí? Este Bhaktivinoda Thakur, muy joven aún, pero ya dando señales de ser una gran promesa intelectual. Y después, bueno, él se gradúa, empieza a trabajar primero como maestro de escuela, trabaja en distintas escuelas, en muchas escuelas rurales, ¿sí? Él viajando de Calcuta a alguna de estas aldeas de los alrededores y haciendo de maestro rural. Después finalmente consigue un puesto en el gobierno de Calcuta y, como ustedes saben, él termina ascendiendo dentro de la estructura gubernamental de la India y termina siendo de carrera lo que nosotros hoy llamaríamos un juez de paz, ¿sí? Que termina siendo juez en la India. Y después finalmente viene, digamos, su gran conversión. Él ya en sus veintitantos años encuentra un ejemplar de el Sri Chaitanya Charitamrita, ¿sí? Y él lee el Sri Chaitanya Charitamrita y se reenamora de la espiritualidad de sus padres, de todo aquello que le habían enseñado de niño. Descubre a Sri Chaitanya Mahaprabhu y toda la enorme obra espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, y a partir de ese momento va a fondo, a full en el Vaishnavismo y empieza a producir literatura consciente de Krishna y de hecho, como decíamos antes, la primera persona en sacar conciencia de Krishna de la India. Él escribió una biografía resumida de Chaitanya Mahaprabhu en inglés y envió copias de ese libro a Inglaterra, a Australia, a Canadá y a Norteamérica. Y esa fue la primera vez que se supo del Bhakti Yoga en otras partes del mundo que no fuera la India y en otro idioma que no fuera ni el sánscrito ni el bengalí. ¿Sí? Por primera vez se produjo literatura consciente de Krishna en inglés y por primera vez esa literatura salió de la India y viajó por el mundo. Y ese fue Bhaktivinoda Thakur, ¿sí? Es la persona que hoy estamos conmemorando. Él después sería el padre de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que a su vez fuera el maestro espiritual de Srila Prabhupada, ¿sí? Así que no solamente es un gran maestro de nuestro linaje espiritual, sino que también tiene mucho contacto directo con nuestra conciencia de Krishna, ¿sí? Con la forma en que nosotros hemos recibido conciencia de Krishna a través de los libros y las enseñanzas de Srila Prabhupada. Así que esta es la persona que hoy estamos conmemorando, Bhaktivinoda Thakur, aparecido en este mundo en el año 1838, el tercero de tres hijos, nacido en un ambiente bastante opulento, hijo de terratenientes, teniendo un muy buen pasar económico de niño, una muy buena educación y que, por misericordia de Krishna, puso todo ese conocimiento y toda esa educación al servicio del Señor, y cuando conoció el Chaitanya Charitamrita se dedicó por completo a producir literatura espiritual consciente de Krishna. Es el séptimo Goswami, como le suelen decir, y el primero en predicar conciencia de Krishna o Bhakti Yoga en inglés,
para el mundo anglosajón. Muchos años antes de Srila Prabhupada, fue el primero en predicarle en inglés a los occidentales a través de este libro que él envió a distintas partes del mundo. Así que bueno, esta es la persona que hoy estamos conmemorando, que hoy estamos celebrando, una persona que es muy importante para nosotros, no solamente como acharya, no solamente como maestro dentro de un linaje al cual pertenecemos, sino también por el modo en que él predicó conciencia de Krishna. Si ustedes leen sus libros o leen sus poesías, muchas de las canciones que cantamos, mucho del cancionero Vaishnava de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, de ISKCON, en realidad son canciones de Bhaktivinoda Thakur. A Prabhupada le gustaba mucho la filosofía o la presentación filosófica de Bhaktivinoda Thakur. Y Bhaktivinoda Thakur tenía esta particularidad de que él le podía escribir libros filosóficos en prosa, pero también escribía filosofía a través de poesías, a través de canciones. Y en sus canciones exponía conciencia de Krishna para el público en general. ¿Sí? Una cosa muy, muy ingeniosa, ¿no? Porque a veces una canción es mucho más popular, es mucho más accesible que un libraco, ¿no? Que uno tiene que sentarse y leer y releer y releer. Bueno, Bhaktivinoda Thakur evidentemente se dio cuenta de esto. Y a pesar de que él tenía la capacidad de escribir esos libracos llenos de filosofía, también tenía la capacidad de componer canciones, melodías simples, poesías sencillas, donde el público en general, al escucharlas y al cantarlas, también podía incorporar conciencia de Krishna. Prabhupada se dio cuenta de eso y muchas de las canciones que cantamos nosotros en los programas habituales Hare Krishna son poesías musicalizadas de Bhaktivinoda Thakur, el famoso Jayo Radha Madhava. Esa es una poesía de Bhaktivinoda Thakur, ¿sí? El Jayo Radha Madhava que cantamos cuando iniciamos las clases. Bueno, esa es una poesía musicalizada que originalmente fue escrita por Bhaktivinoda Thakur. Y es básicamente un resumen. Prabhupada decía que era una ventana al mundo espiritual, ¿no? Es un pequeño resumen de los pasatiempos íntimos de Krishna y Radha en el mundo espiritual. Bueno, eso es una canción. En una canción de apenas, no sé, 4 líneas, 2 estrofas, Bhaktivinoda Thakur tuvo, ¿no?, la genialidad de poder condensar una teología súper avanzada y compleja en una canción pegadiza, ¿no?, con una melodía que todo el mundo recuerda, que es fácil de cantar. Y bueno, nosotros somos herederos, ¿no?, de esa forma de prédica, esta idea de poder compartir algo muy profundo, muy complejo, muy avanzado, pero de formas novedosas, innovadoras, accesibles al público. Bhaktivinoda Thakur, esto de predicar en inglés, arrancó con él, ¿no? Él obviamente predicaba en bengalí y hasta hablaba en sánscrito, pero también al saber inglés podía predicarle directamente en su idioma a los occidentales. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con nosotros, esta idea de que tenemos que buscar presentaciones adecuadas de conciencia de Krishna de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? De acuerdo al público al cual nos estamos dirigiendo, de acuerdo al lugar donde nos encontramos, la circunstancia en la que nos encontramos. ¿Sí? Hay que ver terminología, hay que ver expresión corporal, hay que ver si presentamos de forma clase magistral o hacemos audiovisual o lo hacemos a través de una canción. Esa canción va a tener instrumentos tradicionales de la India o va a usar instrumentos más afines al oído occidental. Vamos a hacerlo con kartal y mirdanga, vamos a hacerlo con guitarra criolla, ¿sí? Todas esas cosas Bhaktivinoda Thakur ya las estaba pensando hace 2 siglos atrás, ya la estaba pensando. Y él había optado por ayornarse, ¿sí? Había optado por modificar algunos detalles tradicionales, conservadores, a favor de que el mensaje de conciencia de Krishna llegue a más personas, a más y más personas. Y bueno, Bhaktisiddhanta hizo lo mismo. Bhaktisiddhanta mandó a discípulos al occidente directamente, ¿no?, permitiéndoles cruzar el océano, cuando eso en las escrituras está prohibido, que un sannyasi cruce el océano, está prohibido que un sannyasi use máquinas para trasladarse. Y Bhaktisiddhanta andaba en auto, mandó a sus discípulos en barco, en avión, ¿no? Estaba dispuesto a romper
con esos paradigmas tradicionales, ¿a favor de qué? A favor de que más personas conocieran conciencia de Krishna. Y eso arranca con Bhaktivinoda Thakur, lo sigue su hijo Bhaktisiddhanta, y después nosotros nos beneficiamos de Srila Prabhupada, que hizo numerosas innovaciones en conciencia de Krishna, gracias a las cuales ahora nosotros somos devotos de Krishna. Así que, bueno, eso es un poco lo que yo quería comentar, una mini biografía del comienzo de la vida de Bhaktivinoda Thakur en el día de su aparición. Prabhu, no sé si alguien quiere decir algo o quiere aportar algo, si hay alguna pregunta o alguien quiere glorificar. Hare Krishna. Haribol, Gustavo, ¿cómo va? Hare Krishna, reverencias a todos. Reverencias. Reverencias Prabhu. Hari. Qué bueno escucharlo. Entré un poquito tarde, pero bueno. No pasa nada. Llegué justo a la melaza, a lo más. Bueno, nada, yo tenía entendido también que Bhaktivinoda Thakur fundó un instituto de habla inglesa, un inglés de una calidad muy elevada, que asombraba de hecho a los practicantes de esa época, bueno, los que llegaban a India, que venían de Inglaterra, porque tenía un inglés como de otro nivel, ¿no? Era muy... Y bueno, luego su hijo también, obviamente, Bhaktisiddhanta Sarasvati, aprendió este tipo de inglés. Y es como un legado, ¿no? Porque Prabhupada también, al tener esta practicidad de hablar inglés, pudo traerlo acá. Y hoy en día, muchos de los gurús nos incitan a que aprendamos a inglés, porque la habla, para poder escuchar más que nada a Prabhupada, hablarlo en su forma original, ¿no? Eso es muy importante. Es muy lindo. Bueno, yo porque lo escucho mucho a tu gurú y él siempre incita, aprendan, que es muy bueno. Bueno, gracias, Prabhu. Muchas gracias por el aporte. Sí, claro. El inglés, bueno, ahora es como un idioma universal y más en esa Claro. época aún, ¿no? Era, ustedes piensen que esto es preguerras, estamos hablando de la época preguerras, o sea, acá todavía no había ni siquiera sucedido la primera guerra mundial. En ese momento, la realidad geopolítica del 1800 es que Inglaterra era el centro del mundo. O sea, lo que hoy es Norteamérica como nación hegemónica, bueno, en aquel momento era Inglaterra. Esa pequeña isla de Inglaterra, eso era el centro del mundo. Todo la industria, la cultura, el dinero, el poder, todo estaba concentrado en esa isla. Aprender el idioma de ese imperio era muy importante en ese momento. Era aún más que hoy el idioma universal. Inglaterra tenía colonias por todo el mundo. Habían armado una especie como de red internacional, ¿no? Donde ellos trasladaban su cultura a todas partes del mundo. Y es cierto, lo que dice Gustavo, Bhaktivinoda Thakur hablaba muy bien inglés. De hecho, hay anécdotas, como él mismo mencionó, de ingleses sorprendiéndose de un hindú hablando tan bien inglés. ¿Sí? Les sorprendía que alguien nacido en la India pudiera hablar tan bien inglés. Y es cierto que esto que formó una sociedad como inglesa, Bhaktivinoda Thakur, justamente para propagar el inglés entre los nativos de la India. Y otra cosa que hizo Bhaktivinoda Thakur, que también después lo heredó Bhaktisiddhanta y después más adelante Srila Prabhupada, es que él fue el primero en fundar una asociación Vaishnava. Bhaktivinoda Thakur creó lo que hoy sería una ONG, una organización no gubernamental dedicado a difundir el Bhakti Yoga. Eso lo hizo ya Bhaktivinoda Thakur al fines del 1800, comienzos del 1900. Bhaktisiddhanta, su hijo, después formaría la Gaudiya Math, ¿sí? Que es una reunión de distintos templos, una confederación de templos en la India, y después Srila Prabhupada crearía ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Pero el primero en crear una organización Vaishnava, una asociación Vaishnava, fue Bhaktivinoda Thakur. Y gracias también a ese ejemplo que hoy también nosotros podemos gozar de formar parte de una estructura espiritual. Así que otra innovación más. Gracias, Gustavo. También quería preguntar específicamente Thakur, ¿qué significa? Porque, Sí. bueno, es como una reverencia que se le Sí. da, porque siempre escucho se imparte un Vaishnava, se canta Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, es como algo, una ofrenda, decir algo muy, muy respetuoso, referente. Sí.
Sí, es eso, como una especie como de título honorífico. No sé por qué razón, esto algún día habría que estudiarlo mejor, yo la verdad no lo sé. Pero por alguna razón, con el paso del tiempo, distintos títulos de los kshatriyas, de la realeza y digamos, de la parte militar, fueron trasladados a los brahmanas. No sé por qué. Por ejemplo, Maharaj, ¿no? Cuando le Sí. decimos a un devoto mayor Maharaj, en realidad le estamos diciendo gran rey. O sea, Maharaj es un título nobiliario que hoy por hoy lo usamos para los sannyasis o los gurus, o sea, lo estamos usando en otro contexto, el Maharaj. No sé por qué en un momento hubo ese desfasaje, pero ese título no nació siendo un homenaje a los sannyasis, sino que nació siendo un homenaje a los reyes. De hecho, es Gran Rey, Maharaj. Y Thakur también es un título nobiliario, por así decirlo. Y Thakur significa señor, como un señor feudal. ¿Sí? Eso es Thakur. Entonces, originalmente los Thakuras no eran intelectuales o devotos, eran señores feudales, eran como caudillos. Esos eran los Thakuras, los Thakurs. Por alguna razón, después con el paso del tiempo, le pasamos ese título como a filósofos predominantes. Entonces le decimos Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Thakur, Vaishnava Thakur, pero originalmente Thakur es un título, es como decir señor, en el sentido de un señor feudal, un señor como un caudillo. Claro, ya se usaba en la época del señor Chaitanya, por ejemplo, Haridas Thakur, Claro, claro, Srivas Thakur, se usaba en esa época, pero sí. creo que se usó más o menos hasta Bhaktisiddhanta Sarasvati, porque después Srila Prabhupada no, No, bueno, Srila fue Prabhupada porque no no lo lo implementó. trasladó. Gracias. Pero Bueno, bueno, eso significa Thakur. Significa como señor, sí, caudillo, sí, señor sí. feudal. Ah, mira, muy interesante. Claro, porque siempre cuando cantamos Llegan se dice Vaishnava Thakur. Y yo, pero Thakur, me quedo pensando. Lo que sí habría que investigar un día en qué momento pasa del Kshatriya Varna al Brahmana Varna. En qué momento hubo ese traslado de terminología. Pero bueno, algo pasó en el momento. Gracias, Bueno, Prabhu. Muchas gracias. gracias. Gracias a usted. No sé si alguien más tenía algo para acotar. ¿Alguien quiere hacer un aporte al día de hoy? Hola, Prabhu. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Cómo está? Bien, bien. Hoy estoy medio, con un teléfono medio feo. Te veo No, medio no, no se ve violeta. nada. Te veo medio violeta, Prabhu. No, es, es básico, porque no pude conectar con la máquina. Está bien, no hay problema. Prabhu, recuerdo los otros días cuando hablamos de la Prabhupada, y cómo había llegado a América y unos devotos dijo que le parecía que había sido todo muy rápido, cómo había los libros y todo eso. Y yo en ese momento le iba a preguntar porque me acordaba de algo, pero no me acordaba de qué era. Y ahora estoy asociando lo de Bhaktivedanta Thakur con respecto a su inglés y todo eso, que pudiese haber existido que Devotos o alguien haya llevado esas lecturas a América y que ya las haya tenido en mano y que él haya podido hacer nada más que algunos trabajos, Prabhupada, Sí, es ¿no? interesante. Sí, la verdad que no sé. Yo Es te, algo que tendríamos que yo te lo iba a preguntar investigar. otra vez, pero no me acordaba de dónde lo había sacado, pero como lo había escuchado de esto, que él tenía esa perfección en el inglés y todo, y que inclusive parece que en algún momento hemos hablado, no sé qué, de que algunos devotos han viajado antes Sí, a América a y que Europa. él, no, y en América no, y que No, se no. haya, no. No, no, pero a Europa No, sí. bueno, Hermanos me, espirituales de Prabhupada estuvieron en Europa antes de que Prabhupada no. viajara a América. Claro, me coincide un poco porque, como dijo ese devoto en ese momento, son como tantas páginas, tantas cosas, como que algo ya tiene que haber habido, y que no existiese nada, sino No, que con lo que estamos hablando, con lo que usted está hablando hoy,
todas las condiciones que tenía Thakur con respecto a todo esto. Él, en algún momento, más en esos tiempos, los barcos y qué sé yo, se viajaría. Debe haber habido algo de eso, se me ocurre pensar. Y Sí, que no de era tan hecho, desconocido. sí, de hecho, como decíamos antes, Bhaktivinoda Thakur, él fue el primero en sacar conciencia de Krishna de la India a través de este libro que él Claro. había publicado. Él publicó una especie como de resumen de la biografía de Chaitanya Mahaprabhu en inglés. No. Y esto ya él lo envió a Inglaterra, lo envió a Canadá, a Australia, a Estados Unidos, o sea que ya ese libro estaba. Pasa que no estaba, digamos, no era masivo, no era popular. Bhaktivinoda Thakur lo había enviado a universidades, a las universidades. Claro. Pero ese libro ya estaba. Y con respecto a Prabhupada, antes de que Prabhupada estuviera en América, lo que sí había llegado antes de Prabhupada era el Mahamantra. De hecho, el poeta Allen Ginsberg, él ya cantaba Hare Krishna antes de que Prabhupada llegara a América. Y de hecho hay hasta registros de esto, de Allen Ginsberg cantando el mantra Hare Krishna en América años antes de que Prabhupada llegara a América. Pero bueno, con Prabhupada llegó, digamos, un representante del Bhakti Yoga, un representante real, un Vaishnava, por primera vez. Sí, claro, le dio forma, de alguna manera. Exacto. Sí. No, se me ocurrió eso, nada más pensar. La vez pasada lo había pensado. Y ahora me cuadra esto, y más que sería como su abuelo espiritual. Claro, era su abuelo Que espiritual, tal cual. que tenía mucho conocimiento y del idioma y todo. Sí. Y puede ser, Eso, pero puede ser. Puede ser que Prabhupada haya leído algún libro de Bhaktivinoda Thakur en inglés. Es muy probable, sí. Gracias, Prabhu. No, gracias a vos, Santo. Un abrazo. Igual. Yo quería, perdón, Sí. Ahí, bueno, de Malata, ¿estás por hablar? Adelante. Bueno, ya que me das la palabra. Bueno, yo tengo el cancionero Vaishnava y justo está el Jayarada Madhava y bueno, me propongo a leerlo porque está muy linda la explicación, si quieren, porque es una canción que cantamos muy seguido y no siempre leemos la traducción. Y dice, bueno, Jaya, toda la gloria a Radha Madhava, Radha y el Señor de la dulzura, Kunja Vihari, el que disfruta los pasatiempos amorosos en los bosques de Brindavan, Gopi Jana Vallabha, el amante de las pastorcillas de Braya, Giri Varadari, el que sostiene la gran colina llamada Govardhan, Yashoda Nandana, el amado hijo de madre Yashoda, Braya Jana Ranjana, la delicia de los habitantes de Braya, Yamuna Tira Vanachari, quien vaga por los bosques junto a las orillas del río Yamuna. Y después, bueno, hay una traducción que dice, Krishna es el amante de Radha. Él manifiesta muchos pasatiempos amorosos en los bosques de Brindavan. Él es el amante de las pastorcillas de Braya, el que sostuvo la gran colina llamada Govardhan, el hijo querido de madre Yashoda y la delicia de los habitantes de Braya. Él pasea por los bosques a orillas del río Yamuna. Y al final, entre paréntesis, dice, a Srila Prabhupada le gustaba mucho esta canción y la cantaba antes de empezar a dar clases. Decía que esta canción es una imagen de Brindavan. Todo está ahí. Srimati Radharani, Brindavan, Govardhan, Yashoda y todos los pastorcillos de vaca. En Allahabad y Gorakhpur cayó en trance tras cantar las dos primeras líneas y después de un tiempo recobró la conciencia externa y dijo, ahora solo canten Hare Krishna. Me pareció muy lindo, con mucho detalle y bueno, quería compartirlo. Muchas gracias, Santa. Bueno, ahí está, y esa es una poesía de Bhaktivinoda Thakur, esa canción que cantamos antes de iniciar las lecturas o de comenzar una clase, que es muy habitual que se cante en todos los programas Hare Krishna. Esa canción, súper famosa, popular, lo conocen todos los devotos, esa es una poesía de Bhaktivinoda Thakur. Y fíjense como en formato de poesía, lo que está haciendo Bhaktivinoda Thakur es explicar nuestra filosofía. De hecho, Prabhupada mismo dice que ahí está resumido lo más profundo de nuestra teología, que es una poesía, es una canción, ¿no? Es bien sencilla, es amena, es agradable, es linda, es fácil de aprender, y en esa canción está lo más elevado de nuestra filosofía espiritual. Increíble. No hay dudas.
No hay duda que eso que decías vos, para vos, que es una ventana al mundo espiritual. Bueno, también lo que decía ahí Malata en el texto, que Prabhupada entraba en éxtasis. Sí, Creo que también en Venezuela, cuando llegó y se puso a cantar, se le trabó, se le hizo un nudo en la garganta y cerró los ojos y empezaron a caer las lágrimas. Entró en éxtasis también. Cuando llegó a Venezuela y como que, wow, es muy, muy profundo realmente. sí, señor. Sí, señor. Así Una que pregunta, gracias, Malata. Muchas gracias. se, Gustavo, sí, la, decime. la historia de que, ya lo que habrá contado capaz, porque yo llegué medio tarde, de cómo descubrió el lugar donde hoy es Mayapur, No donde conté nació el la señor historia, no conté Chaitanya. la Creo que él, historia y estábamos esperando que la contaras vos, Raúl. no, yo no. No, que él con su maestro espiritual, con Jagannath Das Babaji, ¿no? Sí. Que, wow, pero contá la pregunta, por favor. No, estamos esperando, estamos todos No, ansiosos es que yo no me esperando, Raúl. acuerdo, había mucho detalle, nada. Iba con que él quería descubrir el verdadero lugar de la aparición del señor Chaitanya, porque había escritos y había escrituras donde señalaban un lugar, pero él no estaba seguro de que realmente sea ese lugar. Él hizo una investigación mucho más profunda y para él era otro lugar. Iba con su guru, que su guru tenía no sé cuántos años, 100 y pico de años. Lo llevaba cargado en una mochila, Jagannath Babaji, y era todo viejito, iba ahí, perdón, en el bolso atrás de él, como que, y cuando encontraron el lugar, saltó de la mochila y entró en éxtasis. Haribol, 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 Hari, Hari, Hari. Y era el lugar que hoy es donde Maya Purdán, que donde es increíble, ¿no? Encontró el verdadero lugar de la aparición del señor Chaitanya. Eso es, ¡fua! Tal cual. Bueno, ahí está, ahí contó Gustavo, y también es un pasatiempo de Bhaktivinoda Thakur. Nosotros podemos ir al lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu gracias a Bhaktivinoda Thakur. Como decía Gustavo, había como referencias a un lugar, pero los mismos Vaishnavas, los devotos, no estaban de acuerdo. Había distintos devotos que decían que el lugar de aparición eran en distintos lugares, o sea, no había como un consenso general entre la comunidad de devotos. Y en un momento Bhaktivinoda Thakur se puso como, bueno, yo voy a averiguar, esto hay que resolverlo, hay que ver dónde es el lugar de nacimiento de Chaitanya. No puede haber 8 lugares de nacimiento, tiene que haber uno. Entonces vamos a resolverlo. Y Bhaktivinoda Thakur hizo esa, como decía Gustavo, hizo una investigación bien profunda. De hecho, Bhaktivinoda Thakur para este momento ya estaba trabajando en el gobierno y usó sus contactos gubernamentales para ver registros de catastro, empezó a ver escrituras, empezó a como buscar documentación que lo ayudara a resolver o a acercarse lo más posible a un lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu. Y en este contraste entre documentos oficiales y registros en las escrituras, Bhaktivinoda Thakur decide en un lugar, dice, no, este es el lugar donde nació Chaitanya Mahaprabhu. Y para corroborarlo, como que todavía había como cierta duda, se llega a la conclusión de que solo un devoto mayor, un devoto muy avanzado, iba a poder reconocer si ese lugar era o no era el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu. Y deciden recurrir, como explicaba Gustavo, a Jagannath Das Babaji, ¿sí? Que era un devoto muy avanzado, no solamente avanzado espiritualmente, sino avanzado en edad. ¿Sí? Era muy, muy anciano y de hecho estaba discapacitado físicamente, ya no caminaba, estaba todo encorvado. Como explicaba Gustavo, los discípulos tenían que cargarlo en una canasta de lugar a lugar porque no tenía movilidad, tenía cero movilidad. Entonces llevan a Jagannath Das Babaji hasta el lugar que Bhaktivinoda Thakur había señalado como el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, y esta persona que era discapacitada, que estaba toda encorvada, con una joroba, todo torcido, que vivía en una canasta, de repente salta de la canasta y empieza a gritar Haribol, Haribol, y esa fue la señal de que todos dijeron, este es el lugar. Acá nació Chaitanya Mahaprabhu, acá hay un devoto mayor, un devoto puro del Señor, un santo, está corroborando que este es el lugar. Entonces, y hoy podemos ir a ese lugar, podemos ir directamente al lugar donde nació Chaitanya Mahaprabhu, gracias también a Bhaktivinoda Thakur, para que vean todos los aportes, ¿no?, que esta persona ha hecho a nuestra vida espiritual. Increíble.
Así que gracias, Gustavo. Muchísimas gracias también por contar esta historia. Jari. Hay Creo que muchas también, historias de Bhaktivinoda Thakur. ¿Sí? sí, creo que también es como que él visionó lo que va a ser. Él decía, yo veo que veo un templo gigante y veo muchos devotos, o sea, visionaba lo que hoy es Mayapur, ¿no? La ciudad de Mayapur, que decía que acá lo veo, o sea, es algo que falta que se manifieste, Sí. como que de ese lugar. Sí, fue como una profecía que él lanzó en un Eso. momento. Él dijo que en el futuro iba a haber devotos ingleses, rusos, norteamericanos, todos juntos ahí en Mayapur, en el lugar de nacimiento de Chaitanya, cantando Hare Krishna, cantando los santos nombres. Y lo dijo 200 años antes de que ocurriera, ¿no? Después ocurrió con Srila Prabhupada. Prabhupada hizo realidad esa visión de Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada llevó devotos de todas partes del mundo a Mayapur a cantar Hare Krishna y después esa profecía se hizo realidad. Pero cuando lo dijo Bhaktivinoda Thakur en el comienzo del 1900, o sea, para los contemporáneos de Bhaktivinoda Thakur, eso era como ciencia ficción, ¿no? Como un ruso va a venir a cantar Hare Krishna acá. O sea, era totalmente irreal. Pero después pasó, ¿no? Prabhupada lo hizo real. Esa profecía se cumplió. Se cumplió. O sea, Gemalata Rada, ¿usted también quería decir algo? Sí, no iba a aportar de esto que la casa está ahí todavía, está enfrente del otro lado del río, creo que es el Yalangui, y está el balconcito desde donde se dice que él visionó, como dijo Gustavo, todo eso. Y también cuando tuve la oportunidad de ir, cuentan también la historia de cómo se habían hecho las vías del tren hasta su casa, ¿no? Eso también es interesante porque la importancia de él no solo también desde nuestra cultura, sino también él en la sociedad, ¿no? Como Grijasta y como, bueno, muy erudito en líneas generales, fuera de este planeta, un ser muy especial. Sí, sí, ¿no? Como intelectual era increíble. Escribió más de 100 libros. Escribió no solamente sobre filosofía de conciencia de Krishna, también escribió poesía, escribió novelas. Sí, era un intelectual. Desde el vamos era un intelectual. Como explicaba Gemalata, era un grijasta. Era un hombre casado. Y no era cualquier hombre casado. Tenía 14 hijos. O sea, era un muy hombre familiar. ¿Sí? Muy familiar era. 14 hijos tenía. Y además de tener una vida espiritual muy avanzada y de criar y mantener a 14 hijos, además trabajaba para el gobierno, era el equivalente nuestro a un juez de paz. Y como explicaba Gemalata Rada, él era tan importante, su función era tan importante, era casi imprescindible dentro de la estructura de su comunidad, que cuando trazaron las vías de ferrocarril, se aseguraron de que pasara una vía por lo más cerca posible de la casa de Bhaktivinoda Thakur, de forma tal de que él pudiera llegar sí o sí al trabajo, de que no faltara. O sea, cuando empezaron a acomodar la ciudad, dijeron, che, mira, hagamos lo que tengamos que hacer, pero que Bhaktivinoda Thakur no falte al trabajo porque esto se nos viene todo abajo. Entonces trazaron vías de ferrocarril que fueran directamente a su casa, de su casa al trabajo. wow. Era así de imprescindible. Además de tener 14 hijos y además de haber escrito 100 libros, también era un empleado gubernamental perfecto. Gracias. Muchas gracias, Gemalata. Muchas gracias. Qué personalidad. Cuente más, ya que usted estuvo ahí, cuente un poco más. Sí. Uy, qué presión. No, la casa es muy linda cuando uno va. No es así, no se llega tanto, o sea, Mayapur, donde está el templo y todo, uno tiene como que ir hasta la costa y ahí se toma un barquito, esas lanchitas que te cruzan y ahí vas caminando hasta la casa y es como en medio, un poquito selvático, ¿sí? El clima de Mayapur es así bastante verde, húmedo, caluroso. Y un poco místico, porque en las mañanas siempre hay así como una neblina, como hay acá en Govardhan a veces, una neblina, tiene su misticismo. Y bueno, el lugar tiene las deidades de Bhaktivinoda Thakur. Creo que está el Samadhi de Kishore Das Babaji también ahí, en donde está la casa. Está el Samadhi, después están 2 plantas, y el lugar donde él vivía es súper sencillo.
Está toda la cama, todo ahí puesto, súper sencillo, es increíble, uno no lo puede creer porque, bueno, uno pensaría con tremenda personalidad podría tener seguramente una mansión. Eh, Supongo que eso sería después de haber ya despachado a los hijos, no sé, porque esa casa no es tan grande como para 14 hijos, Una vida así que más no sé simple, cómo una vida sería más con simple. Claro, y muy linda la casa, pero muy sencilla, 2 pisos, una escalerita de caracol así para subir arriba, muy simple. Y eso también nos recuerda, ¿no?, a Prabhupada que nos dice vida simple, pensamiento elevado, ¿no? Y eso es, nuestros acharyas nos enseñan cada vez que uno va a cualquier lugar, vemos eso. Eh, sí, la belleza del lugar muy lindo, pero muy, muy sencilla. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias por traer ahí esa información. Qué bueno. Yo les recomiendo que vean la serie de Abhay Charam, porque es impresionante lo igual que es el actor que hace de Bhaktivinoda Thakur. Yo cuando lo vi me quedé, "¡Ah! Pero es Bhaktivinoda Thakur en serio, ¿cómo lo filmaron en aquella época?", pensaba yo. Es igual. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati también es muy, muy igual. Bueno, Prabhupada ahí ya no está parecido. Pero bueno, Bueno, pues está bueno porque los primeros capítulos cuentan esta historia. O sea, cuentan la claro, historia de Bhaktinoda, después cuentan la historia de Bhaktisiddhanta. O sea, no es que arranca con la historia de Prabhupada, te sí, van contando un no, claro. poco cómo arranca Todo lo que todo. Así que está surgía bueno en también el para verlo. momento que Prabhupada apareció, Bhaktivinoda Thakur, todo lo que estaba pasando, todo el descubrimiento, todo, y cómo, bueno, en un momento lucha ahí contra un shivaísta, no sé qué era, que lo exorciza leyendo el Bhagavata, le hace sacar todas las entidades. Los efectos especiales de la serie de los 90 es increíble. Es Bueno, muy esto bueno. también lo hacía Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Sí, Thakur usaba su autoridad gubernamental para desenmascarar a falsos profetas, falsos gurús. Él iba en las aldeas, a las personas, a la gente rural, a la gente simple del campo. Siempre había charlatanes y engañadores que se hacían pasar por avatars o por gurús, ¿no? Eran chantas. Eran básicamente lo que acá se llama un mano chanta. Bueno, eso ya había en la India hace cientos de años atrás. Y ellos iban a estas comunidades humildes de campo y por ahí con trucos de magia o con habilidades de yoga convencían a las personas de que ellos eran como avatars, como eran enviados divinos. Pero eran chantas que simplemente querían vivir de donaciones, ¿no? Querían vivir gratis en la aldea. Y lo que hacía Bhaktivinoda Thakur es ir a esos lugares y desenmascararlos. Incluso usaba su autoridad como juez para arrestar a estos farsantes, ¿sí? Y los contrastaba con las escrituras, hacía como juicio, como que los encarcelaba y los llevaba a juicio y los desenmascaraba públicamente como falsos gurús, como chantas. Entonces, eso también hacía Bhaktivinoda Thakur. No iba como de fua. aldea en aldea desenmascarando a estos farsantes. Muy, muy bueno. Gracias, Gustavo. Sí. No, gracias a ustedes. Necesitamos un par de Bhaktivinoda Thakur hoy en día, ¿no? En nuestra era, varios necesitaríamos Varios. para desenmascarar a varios. Un escuadrón de Bhaktivinoda Thakur. Sí, sí, Bueno, lamentablemente siempre hay gente abusiva, ¿no? Y por desgracia, la espiritualidad es un campo muy fértil para el engaño, porque las personas conocen tan poco respecto a lo que es la auténtica espiritualidad, que cualquier persona con un speech más o menos carismático, básicamente convence a cualquiera. No, tenemos ideas muy como distorsionadas de la espiritualidad, ¿no? Muy mezcladas con cosas esotéricas, New Age, no sé. La gente piensa que espiritual es vestirse de blanco, por ejemplo. Entonces, partiendo de esa base, el engaño es muy sencillo. Partiendo de esa base, el engaño es muy sencillo. Y hay personas con personalidades manipuladoras, tóxicas, controladoras, abusivas, que ven en esos espacios de inocencia un campo fértil para el engaño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, así es. Prabhus, nos quedan los últimos minutos. No sé si alguien quiere decir algo más para glorificar a Bhaktivinoda Thakur. Si no, nos vamos a ir retirando por el día de hoy. Hoy es un día de aparición. Hoy es el 100,
85 aniversario. O sea, hoy Sí. Bhaktivinoda Thakur hubiese cumplido 185 años. Él apareció en el año 1838 y esta es la gran personalidad que hoy estamos conmemorando, ¿sí? El abuelo espiritual de Srila Prabhupada y básicamente la persona que inició la prédica de conciencia de Krishna en todo el mundo. Uno de nuestros grandes maestros en nuestro linaje espiritual. Hay algo muy, perdón, Sí, hay algo muy importante porque él, o sea, era como, el que le daba instrucción era, por eso es que somos un movimiento, ¿no? De más que nada de Shiksha, porque él era como el que le dio instrucciones a su hijo, Bhaktisiddhanta Sarasvati, pero o sea, la iniciación oficial se la dio Gorakishore Das Babaji. Por eso que también se considera como el abuelo espiritual, porque en realidad el abuelo espiritual de Prabhupada sería Gorakishore Das Babaji, claro, porque sería como el maestro de del su maestro. maestro. Pero a la vez él era el instructor de Bhaktisiddhanta Sarasvati porque le dio todo el conocimiento, o sea, increíble, ¿no? Porque Gorakishore Das Babaji básicamente le dio, bueno, la bendición de iniciarlo, el único discípulo, y nada, o sea, toda la promesa que hizo de cantar tantas rondas, Bhaktisiddhanta Sarasvati y todo, y bueno, como que se purificó bastante, pues se preparó mucho para luego salir a la batalla. Sí, tal cual. Es muy importante esto que dice Gustavo, que tiene que ver con algo que se llama parampara, guru parampara, que es nuestra línea de sucesión discipular, o sea, nuestro linaje espiritual. Nosotros tenemos que entender que formamos parte de una familia espiritual que tiene cientos y miles de generaciones. Que no estamos perdidos, no somos huérfanos espirituales, no es que estamos perdidos en el mundo. O sea, no nos encontramos en una canasta. Nosotros formamos parte de un linaje, tenemos una herencia espiritual, a la cual tenemos que acceder. En algún momento tenemos que darnos cuenta de que ha habido personas antes que nosotros, que nos han legado cosas. De la misma forma que un padre le deja la herencia a un hijo, similarmente estas personas nos han dejado herencia espiritual a nosotros. Y tenemos que empezar a reconocer y responsabilizarnos de esa herencia. De la misma forma que un hijo reconoce y se responsabiliza de la herencia de su padre. Y en el caso de nuestro parampara, en el caso de nuestro linaje, lo que dice Gustavo es muy importante porque nuestro linaje es claramente un linaje de Shiksha Gurus, de maestros instructores, de maestros que aconsejan, que dan instrucción. No es necesariamente un linaje de Diksha Gurus, de maestros espirituales formales. Porque van a ver que entre los acharyas que aparecen en nuestro Guru Parampara, muchas veces hay baches. No es que son directamente maestro y discípulo, maestro y discípulo. En algunos casos sí, por ejemplo, Bhaktisiddhanta, Prabhupada y mi maestro espiritual, supongamos. Entonces ahí tenemos un linaje de 3 generaciones de Diksha Gurus, de maestros y discípulos formales. Pero en la historia, en los miles de años de historia que tiene nuestro linaje, hay momentos donde eso no sucede. Y el link, el enlace entre un discípulo y un maestro, se da a través del shiksha, de la instrucción. Entonces, esto pasa en el caso de Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta era el hijo de Bhaktivinoda. Entonces, Bhaktisiddhanta tenía su maestro Diksha formal, pero las instrucciones, las enseñanzas las tomaba de su padre, de Bhaktivinoda. Y recién, por ejemplo, mencionábamos a Jagannath Das Babaji, este guru discapacitado, encorvado. Bueno, él no era el Diksha Guru de Bhaktivinoda Thakur, él era el Shiksha Guru de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur había sido formalmente iniciado por otro devoto, pero Bhaktivinoda Thakur reconocía en Jagannath Das Babaji un devoto mayor de quien tomar instrucción. Y si ustedes se fijan en nuestros altares, el que aparece es Jagannath Das Babaji, no aparece el Diksha Guru de Bhaktivinoda Thakur. Y eso refuerza el hecho de que nosotros seguimos una sucesión de maestros que no necesariamente son maestros formales, pero que nosotros le damos relevancia por la importancia de su instrucción, de su mensaje. Esto es muy interesante también. Bueno, muy importante. Es muy importante, porque si no puede haber confusiones. Y a veces uno después quiere armar una línea de tiempo y los números no dan, o sea, los años no dan. Y uno dice, pero esto al final, esta línea de tiempo, o sea, no, esta sucesión está como fallida, está rota.
No es que está rota, es que lo que une a un discípulo con un maestro es el hecho de que el discípulo acepta la instrucción del maestro, independientemente si ese es su maestro formal o no. Y eso es lo que aparece en nuestra sucesión. Es una sucesión, es una cadena de Shiksha Gurus, de maestros instructores, consejeros. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, Prabhus, si les parece, nos vamos a despedir. Nos quedan los últimos minutos, así que en cualquier momento esto se corta. Quiero agradecerles a todos por haber participado el día de hoy, el día de aparición de Bhaktivinoda Thakur. Yo hablé muy brevemente, un mini resumen de los primeros años de su divina gracia, Bhaktivinoda Thakur. Si quieren, tienen el resto de la jornada, noche, para, aunque sea, métanse en Google y lean toda la biografía de Bhaktivinoda Thakur, van a encontrar una personalidad extraordinaria, increíble. Padre de 14 hijos, autor de 100 libros, abuelo espiritual de Srila Prabhupada, el primer devoto de Krishna en predicar en inglés, el primero en sacar el Bhakti Yoga de las fronteras de India, y un gran innovador en conciencia de Krishna. Juez de paz, hombre de familia, hombre casado, no era un renunciante, no era un mendigo, no vivía en el templo. El tipo tenía una casa, tenía un laburo y además era un súper devoto. Es un gran ejemplo para todos nosotros. Así que esta es la persona que hoy estamos homenajeando y les quiero agradecer a todos ustedes por haber participado de este encuentro. ¿Sí? Que tengan excelentes noches en conciencia de Krishna. Cuídense, devotos. Haribolo, Hare Gracias, Krishna. Prabhu. Hare Krishna.